Hola, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a tu canal de didáctica y divulgación de la ciencia. En esta ocasión te presento una serie de videos. ¿En qué consisten? En química básica y tienen que ver con las propiedades de los materiales. Hay un video largo que engloba las propiedades cualitativas y cuantitativas de la materia, la diferencia entre masa y volumen, los estados de agregación, etc. O hay 5 videos cortos en los cuales puedes buscar el tema de tu elección que se apropie más a tus necesidades. Las propiedades de los materiales. Vamos por partes. ¿Qué es una propiedad química? Hay que entender esto para que no nos cuesten trabajo las subdivisiones. Una propiedad química es aquella que es observable o distinguible cuando existe un cambio en la composición original, transformándose en otra diferente, es decir, cuando hay un cambio químico en dicha materia. Ahora, las propiedades son medibles. Ejemplo, tengo esta computadora. ¿Qué propiedades tiene? Pues tiene una longitud y esta se mide en metros. También tiene una masa, la cual la puedo medir en kilogramos. Su temperatura puede ocupar la escala Kelvin para medirla, así como su intensidad de corriente ocupo los amperes, pero también tiene color y puedo distinguir que está presente el azul y el negro. ¿Qué tipos de propiedades se manejan en química? Son dos. La cualitativa es aquella donde dependen las características del material. No pueden ser medidas ni agregar un valor numérico, es decir, vamos a describir solamente una cualidad. Puede ser el color, el olor, el tamaño, la forma, textura, incluso el estado de agregación. La otra propiedad es la propiedad cuantitativa. Es aquella donde depende de la cantidad de material. Deben ser medidas con un instrumento y agregar un valor numérico y unidad. Ejemplo, yo quiero medir la masa de un objeto, pues necesito un instrumento y el instrumento para medir masa es la balanza. Coloco el instrumento sobre la balanza y me va a dar un valor numérico, al cual solamente le voy a agregar la unidad, que en este caso es kilogramos. Y de esta manera, de un solo material o materia puedo describir tanto sus propiedades cualitativas como cuantitativas. Son las propiedades cualitativas de la materia. ¿Qué es una propiedad cualitativa? Es aquella que dependen de las características del material, no pueden ser medidas ni agregar un valor numérico. Por ejemplo, los cambios de la materia, como la fusión, la condensación, la sublimación, la solidificación. Es importante aclarar que los cambios de la materia también se conocen como los estados de agregación de la materia. Para que estos estén presentes debe haber dos variables. Puede ser la presión atmosférica, que no es otra cosa que la presión del aire que ejerce sobre los cuerpos y depende de la altitud, y se ocupa un barómetro para poderla medir. Y la otra variable es la temperatura. Tanto la temperatura baja como la temperatura alta influyen en los cambios de la materia. Recordando que la materia tiene tres estados, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a iniciar con la fusión. Para que la fusión se dé, tiene que haber una temperatura alta, y esto va a originar que un sólido cambia a un estado líquido. El ejemplo más común lo podemos ver, que es cuando el hielo se derrite y se vuelve agua. Siguiente cambio de la materia se llama solidificación. Es cuando la temperatura baja y provoca que un líquido cambie a su estado sólido. Un ejemplo de ello es
cuando hacemos paletas de hielo. Siguiente cambio es la evaporación o ebullición. Este se va a presentar cuando haya temperaturas altas y provoca que el estado líquido cambia a un estado gaseoso. Ejemplo, cuando tendemos ropa, el agua que está en la ropa simplemente se evapora. Otro ejemplo es cuando preparamos alimentos o bebidas calientes y está presente la evaporación. El líquido se transforma en gas. Caso contrario va a ser la condensación. Esta se va a presentar cuando la temperatura sea baja y va a provocar que los gases cambien a estado líquido. Un ejemplo de ello es cuando nos bañamos. Normalmente se genera un vapor con agua caliente y ese vapor se condensa formando esas gotitas de agua alrededor del baño. Otro ejemplo es cuando tenemos una bebida fría a la intemperie, se empiezan a generar gotitas de agua en ella. Seguimos con la sublimación. Se presenta cuando hay una temperatura alta, provocando que el estado sólido cambie a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ejemplo, tenemos el hielo seco. Está en estado sólido, cambia la temperatura, sube y automáticamente empieza a volverse gas. Otro ejemplo sería estas barras aromatizantes que ocupamos en el baño, las cuales se colocan y de estado sólido cambian a estado gaseoso, llenando de un aroma refrescante nuestros baños. Vamos por el caso contrario, sería la sublimación inversa. Esta es cuando se presenta la temperatura baja, provocando que el gas cambia a estado sólido. Ejemplo, el granizo. Las nubes se presentan a temperaturas muy bajas y generando las esferas de hielo conocidas como granizo. Otro ejemplo de una sublimación inversa es el hollín, que se genera cuando hacemos una fogata. El humo sale por la chimenea, pero al cambiar la temperatura, esta se empieza a solidificar, provocando ese característico polvito negro que se forma en ella. Las propiedades cuantitativas de la materia. Muy bien, una propiedad cuantitativa es aquella que tiene la característica de la materia donde se debe de contar o medir a través de un instrumento y tenemos que tener una unidad. Ejemplo, tengo este vaso que tiene aceite. ¿Qué propiedades puedo medir en ella? Pues puedo medir su masa, su densidad, su viscosidad, su volumen, etc. Las propiedades cuantitativas se van a dividir en dos. Las primeras son las extensivas, como masa, energía, peso, volumen, cantidad de sustancia. Y la segunda división de las propiedades cuantitativas son las intensivas. Por ejemplo, la densidad, la viscosidad, solubilidad, etc. ¿En qué se diferencian propiedades extensivas e intensivas si ambas son cuantitativas? Vamos a ver este ejemplo para poder clarificar en qué se diferencian una de otra. Vamos por las extensivas. Vamos a tomar como referencia la masa, la cual se utiliza la balanza para medir correctamente esta propiedad, y el volumen, el cual puede medirse a través de un instrumento, como en este caso es el vaso de precipitado Baker, o incluso a través de una fórmula química. Muy bien, empezamos con este lápiz. Lo ponemos en la báscula y resulta que nos da una masa de 20 gramos. Lo metemos al Baker y nos da un volumen de 3 centímetros cúbicos. Siguiente objeto es esta enciclopedia. La ponemos en la báscula y resulta que tiene una masa de 3 kilogramos y un volumen de
3 decímetros cúbicos. Vamos con un objeto más grande, que en este caso sería un tractor, el cual tiene una masa de 1 tonelada y al calcular su volumen obtenemos el resultado de 1 metro cúbico. ¿Qué podemos ver en las propiedades extensivas? Que los 3 objetos, al ser de diferentes tamaños, tienen diferentes masas y diferentes volúmenes. Eso quiere decir que las propiedades extensivas van a depender de la cantidad de materia que esté presente en cada uno de los cuerpos u objetos. Como podemos ver, ninguna se repitió porque en este caso la materia del lápiz es diferente a la de la enciclopedia y a su vez es diferente al tractor. Mismo caso para el volumen. En este caso los 3 volúmenes son diferentes porque la cantidad de materia es diferente en cada uno de ellos. Vamos por la siguiente propiedad cuantitativa, que sería las intensivas. Muy bien, vamos a tomar como referencia la ebullición, que es una propiedad intensiva y es aquella donde se transforma la materia de estado líquido a estado gaseoso y normalmente ocupamos un termómetro para poder medirla. Otra propiedad intensiva va a ser la densidad, la cual es la relación entre masa y volumen de los cuerpos y normalmente ocupamos un densímetro para poderla medir. Muy bien, vamos a tomar como referencia el agua. Vamos a colocar en un recipiente 1 litro de agua. Ahora sí, medimos su densidad y resulta que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y vemos su ebullición a nivel del mar y resulta que esta agua se convierte en vapor cuando la temperatura alcanza los 100 grados Celsius. Ahora un garrafón, igual con agua, pero ahora son 20 litros y resulta que la densidad de estos 20 litros sigue siendo 1 gramo sobre centímetro cúbico y la ebullición es a los 100 grados Celsius. Vamos por un caso más extremo. Imaginemos este tanque de agua que tiene una capacidad de 1000 litros y resulta que cuando medimos su densidad en el tanque de agua sigue siendo 1 gramo sobre centímetro cúbico y su ebullición sigue siendo 100 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa si es 1 litro, son 20 litros o 1000 litros. En este caso, los resultados son los mismos, no varía. Entonces, ¿qué característica tienen las propiedades intensivas? Que no dependen de la cantidad de la materia. Si es 1 litro, 20 litros o 1000 litros, siguen siendo la misma densidad y la misma temperatura de ebullición a nivel del mar. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en la próxima.